Hola, hoy vamos a seguir del anterior video que había hecho sobre Ucrania y por qué había estallado, pero esta vez vamos a hacer un poquito de actualización de lo que está pasando. En estos últimos 6 días que comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania, se dieron muchas cosas, por así decirlo. Pero bueno, vamos a hablar un poco de lo que han sido avances militares. O sea, desde el 24, si mal no recuerdo, que empezó la invasión de Rusia a Ucrania, ha pasado varias cosas. Pero vamos a tener en cuenta algo. Un ejército en una guerra usualmente busca tener control de ciertos lugares, o sea, ese es el objetivo principalmente de guerra y usualmente los planes de guerra se desarrollan en clave a este ideal. Principalmente estamos hablando de ciudades que tengan sedes de gobierno o de gobierno nacional, ¿no? Que son los que llevan a cabo el esfuerzo de guerra. También tenemos ciudades que tengan recursos importantes, como por ejemplo sedes de control financiero o ciudades con un gran poder de manufacturas. Y también ciudades que tengan algún establecimiento militar, como son cuarteles, aeropuertos militares o puertos navales. Ucrania tiene varios de estos y en función de eso es que el plan, supuestamente que se filtró en algún momento de enero de este año, sobre una eventual invasión de Ucrania, sigue más o menos lo que ha pasado. No hay muchos mapas que muestran realmente cómo fueron todos los avances. Uno puede ir viendo en las noticias qué ciudades fueron contando y puede encontrarse con algo. Tengo un mapita acá que encontré ahí en la web, en la deep web, no en la deep web, pero en internet, que muestra más o menos todo. Ahí pasamos el mapita. Agrandé el mouse, no sé si se ve grande, no se ve grande, se ve chiquitito, lo cual no está tan bueno, lo cual es un bajón porque yo lo veo gigante y ahí se ve chiquito. Eh, la cuestión es que acá como pueden ver está Kiev, que ahora todo el mundo lo escribe Kiev, que debe ser cómo se pronuncia realmente en ucraniano, no tengo idea, yo le voy a seguir diciendo Kiev, que es la capital ucraniana. Se encuentra a las costas del río Dnieper o Dnipro, como figura acá. Está en inglés también, ¿no? Ukraine dice ahí en vez de Ucrania. Y tenemos varias ciudades marcadas y las líneas rojas serían los movimientos militares. Esto supuestamente se filtró en enero del 2022, no hace mucho, hace 2 meses. Estamos a 1 de marzo, ¿no? En el momento que estoy grabando esto. Las líneas, bueno, acá hay como diferentes posiciones de cómo serían los planes. Pero como ustedes pueden ver, principalmente es las líneas más sólidas son como la dirección planeada sería tomar Kiev, bajar acá, tomar Kharkiv, que es Charkov, la van a encontrar como Charkov, directamente hasta Kremenchuk, este idioma antiguo. Acá están las repúblicas independientes del Donetsk y Luhansk, que avanzarían hacia Zaporzinia, pasando por Mariupol y Melitopol. Igual que desde Crimea avanzarían tomando Melitopol y Kherson y pasando a Odessa navalmente hasta Transnistria. Transnistria es una región que tiene muchas tropas rusas también. En la actualidad lo que pasa es que desde Transnistria no avanzó, Rusia no avanzó desde Transnistria, porque la verdad no tiene muchas tropas ahí y no sabría si las puede suministrar con facilidad. El avance de Crimea ha sido el más fuerte que han tenido ellos, pero sin embargo las ciudades como Mariupol y Melitopol han sido ciudades que se han resistido bastante al control ruso. Todavía no, hasta lo que sé, no están bajo el control ruso como tal. Mientras que Kherson sí cayó bajo control. Y la ciudad de Odessa, que es donde está el puerto naval más importante ucraniano, que no es simplemente militar, sino también eh, comercial. De ahí entraban gran cantidad de importaciones y exportaciones ucranianas. Ha sido bombardeado y destruido parcialmente, pero no han tomado control territorial de la ciudad. Por otro lado está la zona norte. La zona norte avanzó rápidamente hasta Kiev. ¿Cuál hay en el medio? Que en esta región, pues esta región se encuentra Chernobyl. Si todos recuerdan la serie de HBO, van a tener ahí el control de la planta nuclear que obviamente explotó en los 80 y generó todo lo que es el espacio de exclusión de Chernobyl, donde no se puede pasar por los niveles de radiación. Está protegido bajo tropas ucranianas, sin embargo fueron derrotadas y se retiraron hacia Kiev. En Kiev los rusos han llegado a tomar el aeropuerto de Andonov y siguen teniendo tropas y recursos desde ahí. Hasta lo que sé, se ha visto
yendo hacia Kiev una gran columna, como le dicen, que se refiere a columna, es una gran cantidad de blindados, ya sean tanques, ya sean infantería mecanizada, ya sean transporte de suministros. Una gran línea, esto se refiere con una columna, es una gran línea de estos automóviles, de estos blindados, que van, creo que eran unos 30 kilómetros, no sabría decirlo, es muy larga, que están yendo hacia Kiev para dar suministros y dar un fuerte choque. El presidente Vladimir Zelensky todavía está en Kiev y eso hace que pierda la capital, efectivamente lleve a directamente la capitulación casi de Ucrania, o veremos qué pasa. En estas 2 semanas, por ejemplo, Putin, presidente de Rusia, le pidió al ejército ucraniano que le hiciera un golpe de estado a Zelensky para que ellos tomen el poder y bueno, en esa idea de debilitar la república, entonces llevarían a una mayor facilitación, una mejor negociación con los dos. Por este lado ha estado bastante lento el avance, no han llegado hasta, no han tomado Charkov, creo que recién hoy lo habrían tomado cuando explotó el misil en la sede de gobierno, que destruyó parcialmente el edificio. Habiendo hecho eso, vamos a hablar un poquito de qué pasó internacionalmente, porque, bueno, ha habido un montón de problemas en el mundo. Vamos a sacar esto y vamos a ir a el mapa de Google Maps. Google Maps siempre me encanta para usar esto, pero vamos a hablar un poquito de lo que estuvo pasando internacionalmente. Cuando hablamos internacionalmente vamos a hablar de la Unión Europea, que es el inmediato. Imagínense, las fronteras de la Unión Europea pasan desde Estonia, bajan Bielorrusia, todo el costadito, Polonia hasta Ucrania, que hay frontera, Eslovaquia, Hungría, Rumania, y ahí, bueno, hasta ahí sería la frontera, o sea, están ahí nomás y comparten frontera con Rusia. Bueno, ¿cuál fue la respuesta de la Unión Europea? Sanciones económicas, principalmente, en disputa son unas cuestiones de lo que se llama el método SWIFT. El método SWIFT es un código o vendría a ser una institución en sí misma porque es la que permite los intercambios internacionales entre entidades bancarias. Congelarle eso implicaría que los bancos no podrían, bancos rusos no podrían pagarle a gente o a otras instituciones en Europa, pero también estados no podrían pagar cosas. Y acá es donde entran países como Alemania o Italia, que dependen mucho del gas ruso para alimentarse energéticamente y estamos en invierno allá, o sea, ya están en invierno, acá estamos en verano todavía. Pero ya está en invierno, o sea, hace frío. Igual ya está terminando, ya está llegando a su fin el invierno y va a empezar la primavera, igual que acaba de empezar el otoño. Sin embargo, países como Alemania, Italia y no sé hasta qué punto Polonia son más reticentes de que se dé eso. ¿Cuál han hecho? Han congelado fondos a personas rusas, principalmente gente rica o los oligarcas rusos, como se le dice, como también han impedido, ¿no?, que los aviones de bandera rusa, esto quiere decir que son empresas rusas u originarias de Rusia, vuelen por territorio europeo, o sea, lo que se llama excluirlos aéreamente. Estas políticas también las adoptó Suiza. Suiza, que es este país chiquitito de acá, se caracteriza por ser un país neutral, históricamente neutral. Más o menos, a ver, te podés encontrar su neutralidad de mucho más atrás, pero más o menos después de las guerras napoleónicas en el siglo XIX es cuando se hace oficialmente que ellos se van a mantener como un estado neutral. Austria también es un país que se declara usualmente neutral, pero como forma parte de la Unión Europea adoptó sus políticas. Esto implica que Suiza rompió por primera vez su neutralidad desde las guerras napoleónicas, básicamente. ¿Qué implica? A ver, ¿tiene una fuerza militar considerable? Sí. ¿Va a mandar tropas? No. Pero ya hacer esa actitud económica de congelarle las tropas y no permitirle a los aviones rusos y bielorrusos poder volar por su espacio aéreo es una forma de romper la neutralidad. Solamente deja que sean diplomáticos, ya que Suiza es la sede de muchas instituciones diplomáticas internacionales, como es Naciones Unidas o la Organización Mundial de Comercio, sí, la OMC. ¿Qué más? Estados Unidos, por su cuenta, hizo básicamente lo mismo. Congeló y obviamente empezó a hacer una presión bastante más importante a nivel internacional contra Rusia. Ustedes tienen que entender. Estados Unidos tiene la OTAN, ya lo hablamos en el anterior video.
con el anterior, con la OTAN busca presionar un poco a los rusos. Sin embargo, no puede hacer mucho más que eso. Ha enviado tropas a Alemania para reforzar las que ya tiene. Sin embargo, tiene tropas en Lituania, en Estonia, en Polonia y en Rumania. Y eso es como un cerco que tiene alrededor. Es como, acá te tengo contenido. Pero dejaba excluida a Ucrania y Bielorrusia. Bielorrusia, que está gobernada por Lukashenko, es íntima amiga de Rusia. Entonces acá no hay tanto problema. Incluso Bielorrusia, en el día de el domingo, este domingo, 27 fue. Ahí veo el coso. Sí, el domingo 27. No, re que eso sí, 27, ahí está. El domingo 27 tuvieron un referéndum para dejar de ser un país libre de armas nucleares, en la cual supuestamente habría ganado. Debería reconfirmar esta información, incluso la vamos a reconfirmar ahora mismo. Vamos a ver, Bielorrusia referéndum. El referéndum lo que implicaba básicamente es esto, reformar la constitución para dejarse un país libre de armas nucleares para poder albergar arsenal nuclear, ya sea propio como ruso. En este esencial a priori sería ruso, más que nada. No, sin embargo, bueno, acá a primeras leo que sí se aprobó con un 65% de la participación a favor, o sea, 65% votó que sí. Eso es una considerable cantidad. A ver, ya se aprobó, se va a hacer. Por más que uno puede decir, seguramente no fue muy bueno, ya se dio. Vamos a tener una Bielorrusia que va a tener arsenal nuclear y eso es preocupante, más que nada, porque la verdad de esta guerra lo que preocupa es son las armas nucleares. Por el lado de Ucrania, le pidió a la Unión Europea formar parte, que lo unan de una forma especial, una adhesión especial como miembro pleno, pidiéndole que ellos son parte de Europa, están luchando para ser parte de Europa, y la Unión Europea reacciona previamente diciendo, bueno, vamos a financiar y enviar armas a Ucrania para que tengan apoyo militar. Hito esto de que las armas, de que Europa le mande armas a Ucrania, ya que la Unión Europea no deja de ser un bloque económico y social hasta cierto punto, que busca coordinar políticas. En lo militar siempre se mantuvo como una cooperación leve, no muy fuerte, y más que nada para el control fronterizo, como fue por la crisis del 2015. Pero en el caso de Ucrania se pusieron de acuerdo para enviar dinero, creo que 300 millones de euros, y arsenal, o sea, material bélico, para ayudarle a los ucranianos. Sin embargo, Ucrania, por Zelensky, está pidiendo unirse para que se unan al conflicto abiertamente. Primer problema que tenemos ahí. Dentro de la Unión Europea hay muchos miembros de la OTAN. Tenemos Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Alemania, Francia, España, Rumania, un montón de estados que son miembros de la OTAN y que la Unión Europea se uniera podría llegar a desencadenar que toda la OTAN se mueva. ¿Militarmente toda la OTAN podría ser Rusia? Seguro que sí, pero Rusia tiene arsenal nuclear, lo cual dejaría devastada principalmente a Europa a priori y a la misma Rusia. Lo cual no sería muy bueno porque todas esas armas nucleares podrían crear un invierno nuclear en el planeta, lo cual es malo. Climatológicamente y para nosotros mismos. Es peor eso el invierno nuclear que la crisis climatológica, o sea, del clima. Bueno, sacando ese tema, primero que nada, para formar parte de la Unión Europea se tienen unos requisitos, ¿no? Tiene que haber cierta estabilidad económica, tiene que tener una moneda dentro de todo fuerte, tiene que tener ciertos niveles de corrupción bajos y una estabilidad interna que Ucrania no tiene, principalmente por la guerra. Entonces, no creo que se dé. No creo que les lleguen a aceptar hasta ese nivel. No van a permitir que Ucrania entre a la Unión Europea. Y justamente que pida esto, Zelensky va a hacer que Moscú presione aún más sobre totalmente controlar el país. Lo más probable es que a Zelensky lo saquen si los rusos llegan a tomarlo. Es muy probable que lo quieran matar, más que nada, lo cual espero que no termine así. Y ahora vamos a hablar de un detalle, algo que quería comunicarles. Este video está saliendo más largo que el anterior, pero voy a hablarles de un tema muy importante, que es la política internacional en sí. Chicos, la política internacional en sí es bastante más cruda de lo que uno puede pensar. Es una guerra, es terrible, siempre lo fueron. Y esto va a permitirme hablar de lo que es el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario, que es lo que evolucionó de lo que era el derecho a la guerra anteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Y
no voy a profundizar mucho en el derecho humanitario porque no soy experto en ese tema, pero básicamente quiere proteger en casos de guerra a quienes no pueden combatir, que serán no combatientes, como a civiles, como a los prisioneros de guerra, porque siempre va a haber prisioneros de guerra. Entonces, ¿qué se busca? Protegerlos, evitar de que sean abusados por este poder que genera la guerra y estos abusos que se generan a veces en la tropa. Uno los puede tener muy disciplinados a las tropas, pero siempre puede llegar a haber abusos. Y por eso es que acá hay una normativa. Y siempre que se finaliza una guerra, suele haber juicios en contra de crímenes de guerra. Los que más cercanos podemos tener fueron los crímenes de guerra de las guerras yugoslavas que se dieron en los 90 y que obviamente hubo sanciones, hubo condenas y hay gente que está cumpliendo pena por haber cometido crímenes de guerra. Y también quisiera hablar de... eh, a ver, esto lo escribí para no olvidármelo, pero no voy a terminar diciendo cómo lo escribí. Pero hay que tener en cuenta esto. La guerra es algo más de lo que es la historia humana. Siempre hubo guerra, siempre lo va a seguir viendo. Incluso nosotros, después de la Segunda Guerra Mundial, condenamos oficialmente la guerra, estableciéndola como no una herramienta para poder reclamar derechos. Los estados no pueden reclamar derechos con la guerra. Es ilegítimo hacer eso. Y es por eso que ahora se ve a Rusia como estás reclamando derechos con una guerra. No podés. La Carta de Naciones Unidas lo condena. Todos lo condenamos. Y es por eso que se demoniza la imagen del presidente ruso, en este caso Putin, ¿no? Sin embargo, no quiero dejarles... uno cuando toma esto, va a demonizar a los líderes políticos, va a santificar a otros y se va a dejar llevar un poco por la moralidad de ir en contra de la guerra. Las guerras son horribles, nadie las quiere. Pero desde mi punto de vista, de un analista, me duele mucho la cuestión de la guerra, pero no tengo que dejar de ser esto. Soy un analista de la política internacional, la gente muere y eso es verdad, es terrible. Pero no puedo dejar de pensar en que Putin hizo lo que hizo por sus intereses, los intereses estatales o los intereses que él cree que son del Estado. No quita el hecho de que es una persona que cree estar haciendo lo que es correcto para mantener en el poder internacional a su Estado, ¿no? Quiere que su Estado se mantenga en una relevancia internacional y sigue aceptando que Occidente la presione, como lo ha estado haciendo desde los 90, con lo que ya hablamos previamente en el anterior video, va a terminar dejando que Rusia deje de ser un actor realmente relevante en la política internacional y se convierta en un títere más o un poder fuertemente influenciado por Estados Unidos. Porque, y esto le voy a hacer un poco de memoria, lo que fue la crisis de Suez en el siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, ahora no recuerdo bien el año, en la que Francia y el Reino Unido quisieron intervenir militarmente, y lo hicieron, dejó en claro que los países que están con Estados Unidos van a estar con Estados Unidos, siempre y cuando no estén en contra de sus intereses. Porque no fue la Unión Soviética la que pegó el grito para que el Reino Unido y Francia saquen sus tropas de un Egipto de Nasser, bastante cercana a la Unión Soviética, sino que fue Estados Unidos la que intervino y los hizo salir, dejándoles en claro, marcándole la cancha. Ustedes son estados importantes, son fuertes, pero están sometidos a Estados Unidos hasta cierto punto. Hay que entender eso. No podemos quedarnos en esta imagen de, ay, qué malo que es. Eso lo veremos en el futuro. Si la guerra fue terrible, qué malo que fue Putin. Hay que tener en cuenta eso. Siempre las guerras vamos a terminar sabiendo si salieron bien o salieron mal después lo que pasó. Pues la Segunda Guerra Mundial fue terrible, devastadora. Pero no podemos negar que gracias a la Segunda Guerra Mundial tenemos un sistema donde la guerra es la excepción. Porque esta guerra es muy cruel, la podemos ver día a día gracias a los medios de comunicación y eso nos acerca más al conflicto. Pero no se olviden, en 2003 Rusia también hizo lo mismo con Georgia. Después tenés lo que sucedió en Siria, ¿no? Después están los conflictos actualmente están pasando en Yemen. Sin olvidar todas las cuestiones de Israel que estamos viendo. En Chipre todavía hay cuestiones por la frontera. Tenemos los problemas en Jammu Cachemira entre Pakistán y la India, donde se están atacando cada tanto, y más en la frontera con los chinos. No nos olvidemos de Taiwán, que está en conflicto con China, que China, debido a esta inestabilidad, acercó de vuelta y empezó a volar sobre el espacio aéreo taiwanés, sin olvidar el conflicto que hay en el mar meridional de China, donde hay barcos y aviones. No nos olvidemos del conflicto en Somalia, donde sigue muriendo gente, debido a que no hay control estatal decente, porque el gobierno somalí es extremadamente débil,
o entre Etiopía y Eritrea, que están siempre con conflictos internos. Sudán del Norte, que sigue bajo un gobierno dictatorial con una fuerte política de limpieza étnica debido a que en la población que queda no es árabe ni musulmán. Hay que tener en cuenta eso. Ahora estamos todos centrados en qué terrible Ucrania, porque la estamos viendo más cerca que las anteriores que acabo de nombrar, porque es una población europea y porque tenés a la Unión Europea a las puertas. Y que no hubo conflictos en Europa desde los 90, por mucho que te digan que fue mucho antes, no, porque vos antes tenías lo que pasó en Yugoslavia. Bueno, no quiero contar más, no quiero extenderme más, el video ya está siendo muy largo. Y si quieren saber más, vean el podcast que hicimos el viernes pasado de contexto global. Le voy a dejar el link en la descripción. Nos vemos.